Amigos, les habla Ricardo Operman para invitarles a que nos acompañen a esta consulta con la doctora Claudia Almonte, cardióloga, donde estaremos hablando sobre problemas renales, problemas en la mujer de la menarquia y sus menstruaciones y los daños cardíacos, problemas cardiovasculares. Y también para invitarles a que se suscriban a nuestro canal Consulta Participativa. Doctora, díganos, las enfermedades cardíacas y la mujer, ¿cuáles son estas enfermedades cardíacas, cardiovasculares que más afectan a la mujer? Bueno, realmente compartimos las enfermedades cardiovasculares igual que los hombres. Lo que sí se hace manifiesta un poquito más tarde en nosotras, en ocasiones, la enfermedad cardiovascular. Y esto viene dado por la protección de los estrógenos que nos brindan, pero que a medida que vamos entrando en edad, la menopausia o menopausia precoz o menopausia adquirida quizás porque se haya hecho una histerectomía la paciente de manera temprana o una menopausia temprana, entonces viene lo que es la disminución del estrógeno en nosotros y perdemos esa protección que nos puede brindar los estrógenos. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones las enfermedades cardiovasculares son detectadas a nivel mundial, no es solamente en nuestro país, son detectadas de manera tardía. Tendemos a ir más al ginecólogo, de hecho, de manera desde la adolescencia, de manera temprana, pero sin embargo postergamos las evaluaciones cardiometabólica. Cardiometabólica me refiero que no solamente cardíaca, tendemos a tratar de prolongar lo que es la evaluación de nuestro peso, índice de colesterol, índice de masa corporal, glicemia, cómo anda nuestra talla abdominal, que es importante, pero sobre todo lo que es la evaluación cardiovascular completa, que no es solamente un electro, sino detectar en la historia clínica cuáles factores de riesgo tenemos de por sí, heredofamiliares o adquiridos como el fumar, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, todo eso aunado, más niveles de colesterol, de glicemias alterados, pueden incidir, además de los trastornos hipertensivos del embarazo, pueden triplicar lo que es el riesgo cardiovascular de eventos y enfermedades ya cuando vamos a una etapa un poquito más adulta. El ovario poliquístico en muchas jóvenes, que incluso es detectado a tiempo, pero sin embargo se le presta más atención a lo que es la parte ginecológica y la parte cardíaca, que sí está implicada como factor de riesgo en esas pacientes que tienen lupus o ovario poliquístico, es desconocida por la mujer de que puede triplicar el riesgo cardiovascular. Una de cada 3 mujeres fallece a nivel mundial por enfermedad cardiovascular, pero la mayoría no lo sabe, cree que es el cáncer y qué bueno que sí están concientizadas de que verdaderamente hay que hacer detección temprana, sobre todo de cáncer de mama, pero a la vez saber que es la principal causa de muerte en nosotras es la enfermedad cardiovascular. Doctora, ¿y esta enfermedad cardiovascular en la mujer puede estar tan oculta? ¿Puede iniciarse temprano? Usted señala el ovario poliquístico, que no se le hace mucho caso, un proceso de una esterectomía. ¿Cuán oculto pueden estar los problemas cardiovasculares en la mujer? Usted señala la obesidad y el alcohol en la mujer, el fumar en la mujer. ¿Cómo podemos llevar a una mujer después que entra en su edad de 45, 50 años en adelante a chequearse el corazón aunque tenga el padecimiento de otra patología? Sí, eso es importantísimo, sobre todo la educación temprana. La educación temprana de la mujer debe de iniciarse en relación a que no es solamente el ginecólogo que debe de evaluar, sino también el cardiólogo. Estamos hablando de que un primer reconocimiento a la edad de la adolescencia, de que se vea que no tiene enfermedad congénita cardíaca, que está en el peso idóneo, que está comiendo saludable, que no tiene ovario poliquístico o no es lúpica y que pudiera conllevar a factores de riesgo en la adultez. Pero también, si no se ha hecho el reconocimiento en la adolescencia, ir por primera vez al cardiólogo a los 20 años, saber cómo estamos con nuestros números de tensión arterial, azúcar, colesterol, incidir en no
a malos hábitos como el fumar, que bien usted lo mencionaba, o el alcoholismo, hacer ejercicio, que es la educación que debemos por sí tener. Pero si no se ha hecho la evaluación a los 20 años, está en una etapa de que cuando entienda y vea que debe ser reconocida, incluso si asiste al ginecólogo y el ginecólogo le dice, mira, es bueno que te hagas una evaluación cardiovascular. Ha ido al endocrinólogo porque tiene problemas tiroideos, mira, es bueno que te hagas una evaluación cardiovascular. También nosotros como médicos podemos incidir, estimular a nuestras mujeres a que vayan a hacerse una evaluación temprana. El ginecostetra, cuando ha tenido una paciente con preeclampsia o eclampsia, que no es solamente cuando desaparezca la hipertensión luego de ese embarazo, que ya la paciente está de alta, no. Esa paciente debe de darse continuamente evaluaciones periódicas cardiovasculares porque tiene un riesgo a futuro de padecer enfermedades o eventos cardiovasculares que a la que no hizo preeclampsia. Entonces, la educación viene por nosotros los padres, que llevemos a nuestras niñas, adolescentes, jóvenes a hacer la evaluación, pero también por el médico que la recibe, ya sea el pediatra o el ginecólogo, ya cuando le llega la primera menstruación, que de hecho la menarquia o primera menstruación muy temprana, antes de los 9 años también es riesgo, o muy tardía, después de los 16 años, es riesgo cardiovascular. No solamente la menopausia, como mencionaba anteriormente. Así que debe de educarse de que las enfermedades cardiovasculares, y vuelvo a la primera pregunta, que las enfermedades cardiovasculares engloban la hipertensión, el infarto, falla cardíaca, enfermedad coronaria, enfermedad de las arterias periféricas, accidente cerebrovascular. Es un sinnúmero o un conjunto de sinnúmero de patologías cardiovasculares que pueden conllevar a eventos y a muerte. Y volvemos a incidir, es la primera causa de muerte en nosotros. Ahora, lo que pasa es que el cáncer, como es más aparatoso, es un poco ya desde el punto de vista familiar, es un diagnóstico que afecta, se le tiene más miedo, pero se olvidan de lo que es la enfermedad cardiovascular. La mujer tiende a minimizar los síntomas, no tiene síntomas igual que el hombre. Por ejemplo, un infarto en una mujer puede pasar con una simple sensación de disconfort en el pecho, un dolor en lo que es como una sensación de anugo, dolor en la espalda, sudoración, fatiga, y no necesariamente tener el dolor típico de pecho que da un infarto en el hombre, por ejemplo. Entonces es importante concientizar las asociaciones, tanto la Americana del Corazón, la Sociedad Interamericana, la Sociedad Dominicana de Cardiología. Todas las sociedades están creciendo en el aumento de concientización, no solamente de los pacientes, sino también de los médicos, porque esa enfermedad en la mujer tendemos a olvidar. Arritmias, taquicardias, bradicardias, son estas manifestaciones de la mujer cuando está experimentando una patología cardíaca. Sí, una de las afecciones cardiovasculares pueden ser las arritmias. Dentro de las arritmias están las taquiarritmias o bradiarritmias, o sea, o muy alta la frecuencia o muy baja. Pero vemos muy comúnmente como pacientes, sobre todo femeninas, acuden a la consulta por palpitaciones o sensación de taquicardia. En ocasiones puede ser un problema tiroideo, puede ser ansiedad, pero puede ser un problema cardíaco. Y estamos en la obligatoriedad de prestar atención y no asumir que se trata de solo ansiedad o que está disgustada con el esposo, como a veces antes se tendía a hacer. O sea, nosotras cuando íbamos a la emergencia se hacían muchos estudios en relación a eso, que se minimizaba el trato de la mujer al llegar a una emergencia, entendiendo que era porque había peleado con el esposo, que era un pique, que era una rabieta. Hoy en día se ha concientizado más al médico de la emergencia, a quien la recibe, de que debe de prestar atención y entender que debe descartar en el momento si se trata de una afección cardiovascular y no asumir que es algo emocional. Nosotras sí podemos tener manifestaciones de arritmia por problemas tiroideos, problemas cardíacos, exceso de café, falta de ejercicio, ansiedad, pero la obligatoriedad es el protocolo. Realizar holter de 24 horas para detectar arritmia, hacer ecocardiogramas, prueba de esfuerzo, las analíticas per se, y descartar plenamente si se trata o no de una afección cardiovascular. Doctora, en el caso de la bradicardia,
Tenemos una amiga televidente que sufrió un desmayo, fue llevada al hospital, le pusieron un control de Holstein y esto manifestó que estaba padeciendo de bradicardia. Hizo varios paros, si así se puede decir, cardíaco. Le Síncope, colocaron síncope. síncope, sí. Le colocaron Marcapasos. un marcapaso y la medicaron. Pero ahora ella dice que siente que está sobremedicada para el asunto de bradicardia, porque hace 10 años esos eventos no se han vuelto a repetir, pero ahora le está bajando la presión baja hasta 4 y 5 diariamente. Sí, no, lo que asumo y no conozco la paciente, mira, cuando existe una bradicardia extrema, porque existen bradicardias que pueden ser normales, por ejemplo, en los atletas. O sea, un atleta fácilmente puede encontrarle 45, 50 de frecuencia cardíaca, es normal en un corazón entrenado. Ahora, una persona ya añosa que haga síncope incluso, o joven que haga síncope y se detecte una frecuencia muy baja, lleva un marcapaso. El marcapaso es para, por lo menos, detectar cuándo va a bajar mucho la frecuencia cardíaca, en ese caso me refiero, y no permitir que baje más de quizás 60, que es lo que ya quien coloca el marcapaso lo pone a una frecuencia más o menos así. También existe lo que es taquibradi. Por ejemplo, hay personas que hacen taquicardia y bradicardia. Entonces, para la taquicardia tú la tienes que medicar, pero entonces la bradicardia no te permite medicarla por eso. Entonces se le pone el marcapaso para poderla medicar. En este caso, lo que asumo es que ha sucedido que se le puso el marcapaso para que no baje mucho la frecuencia y poderla medicar para la taquicardia, pero los medicamentos para la taquicardia a veces pueden dar un toquecito de que baja la presión. Pueden bajar la presión, algunos, lo que tiene que ir a su médico para que le dosifique mejor el medicamento, no necesariamente hay que quitarlo, sino que quizás bajar la dosis a la mitad, o ver si es que ya no lo requiere, pero tiene que evaluarse de nuevo periódicamente con su médico, claro está, y que le chequeen el marcapaso. Quizá es que está con una dosis alta que ahora no requiere y bajar la dosis, porque realmente me imagino que la indicación estuvo clara para poner el marcapaso. Sí, doctora, tenemos dos temas principalísimos que tratar con usted, pero antes de pasar al otro tema, dele ese mensaje a la mujer dominicana en cuanto al cuidado. Sabemos del cuidado del cáncer de mama, las orientaciones, los problemas vaginales, pero ese mensaje a las amigas de consulta participativa y a todas las mujeres del país y del mundo sobre la precaución con respecto de su corazón. Sí, importante a todas las mujeres, yo diría que a nivel mundial, conocer sus números, conocer su número de tensión arterial, colesterol, glicemia, cómo está el índice de masa corporal, su peso idóneo de acuerdo a la estatura y sobre todo hacer evaluaciones periódicas desde la edad temprana. Estamos hablando desde la menarquia, su primera menstruación, ya con 20 años, luego a los 40 años, disminuir los malos hábitos o abolirlos totalmente, como el fumar, el sedentarismo. Lo idóneo es comer saludable, realizar ejercicio. Como dije, conocer sus números y las evaluaciones periódicas. Saber que si usted tuvo cáncer y recibió tratamiento de quimioterapia o alguna terapia antineoplásica, lo correcto es que se siga evaluando en los años posteriores aún y haya ya mermado el diagnóstico del cáncer y haya sido tratado, porque también los medicamentos que se usan para el cáncer pudieran eventualmente en un futuro correr con el riesgo de afección del músculo cardíaco. Así que en los años posteriores debe de continuar. Así como también las pacientes detectar si son hipertensas, si tienen alguna enfermedad de ovario poliquístico, hacer las evaluaciones, si tienen alguna enfermedad inmunológica como lupus o sea, factor de reumatoide, artritis reumatoidea, debe de evaluarse porque son factores de riesgos cardiovasculares. El estrés desde hace ya muchos años se ha convertido en un factor de riesgo y por ende en la menopausia también implica el duplicar de esos riesgos de enfermedad cardiovascular. Toda mujer en la edad de la menopausia, ya sea temprana o en el momento que corresponda, debe de hacer una evaluación cada año.
Gracias, amigos, por acompañarnos en esta consulta participativa y te invito a que te suscribas a nuestro canal Consulta Participativa.